¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. La gran película del cine nórdico que deslumbró en Cannes. Una pareja con 3 hijos decide separarse. A lo largo de un año, a través de cada estación, cada componente de la familia reaccionará de manera diferente. Dijo The Hollywood Reporter, visualmente fascinante. Dijo Variety, un álbum de escenas sentidas, morbosamente divertidas y cada vez más alocadas de un matrimonio. 7 premios EDA del cine islandés, incluyendo Mejor Película. 3 premios del cine europeo, Mejor Director, Mejor Fotografía y Premio de la Crítica Internacional. Palm Dog en el Festival de Cine de Cannes. Islandia, Dinamarca, Suecia y Francia se unen para entregar una gran obra del cine de autor. Zeta Films se enorgullece en presentar El amor que permanece, del islandés Linur Pálmason. El amor que permanece, una película inolvidable. Sensacional estreno, desde el jueves 23 de julio, solo en cines. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la 4ª temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayaz y sus invitados en el programa Argentina en su cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Sí. El tema de hoy es ¿qué es parapsicología? Ni siquiera voy a decir qué es la parapsicología, ¿no? ¿Qué es parapsicología con P mayúscula? Porque yo digo, estamos hablando de una ciencia. Pero hoy voy a ser de periodista. Tengo entre los invitados en el piso. Después tenemos una serie de personas que nos van a dar su aporte, profesionales también, pero tenemos acá invitó en el piso al profesor doctor Alejandro Parra, doctor en psicología, director del Instituto de Psicología Paranormal y parapsicólogo que nos ha hecho quedar muy bien en distintos lugares del mundo. No hace
no hace demasiado en África del Sur estuviste. También, sí. Alejandro, para nuestros oyentes, ¿qué es parapsicología? Bueno, parapsicología es una disciplina que aplica el método científico. Y en consecuencia, para mí al menos, es una ciencia. Y que se ocupa fundamentalmente de formular una hipótesis que es el fenómeno psi, efectivamente, como el motor productor de una serie de fenómenos vinculados con la capacidad de la mente para expandirse más allá de los límites de la piel, y también explora más recientemente, o por lo menos en las últimas décadas, experiencias psíquicas, algunas estrictamente relacionadas con el fenómeno psi, y otras que están, digamos, relacionadas o asociadas, ¿no? Por ejemplo, por dar un caso, la experiencia cercana a la muerte está incluida dentro del eso es muy interesante. Nomenclador de la parapsicología, pero no es estrictamente un fenómeno parapsicológico. Claro. Es un fenómeno en el que, digamos, abrevan experiencias que pueden tener explicación neurológica, ¿no? La experiencia SM, la experiencia cercana a la muerte, es aquella que ocurre en un episodio crítico en donde una persona en situación médica, de hecho está dentro de los manuales médicos, puede experimentar la sensación de salir de su cuerpo, atravesar un túnel, el retorno, bueno, tiene varias características. Esa experiencia eventualmente puede conducir o facilitar un evento extrasensorial, como por ejemplo las personas que dicen que pudieron salir de su cuerpo y ver a los paramédicos que lo atendían, ¿no? O relatar circunstancias que era imposible que pudieran saber mientras estaban bajo una situación, por ejemplo, un infarto o un principio de ahogamiento o cualquier otro episodio. Bueno, ese sería concretamente una experiencia relacionada con psi. Y una experiencia psi típica es, por ejemplo, la más famosa, convencional y casi nada paranormal, que sería una experiencia telepática, una experiencia premonitoria. Claro, decimos parapsicológica porque ya por definición abarca todo esto, pero como bien dijiste, no porque sea algo que está al lado, sino o paranormal, más bien es humano producir fenómenos parapsicológicos. No, totalmente, claro. Sí. Y además la parapsicología incursiona en otro territorio que es el que involucra las experiencias, en parte la experiencia cercana a la muerte, así también el tema de la reencarnación o experiencias vinculadas con la posibilidad de si existe vida después de la muerte. Es un territorio no nuclear, o por lo menos para mí, no nuclear de la parapsicología, pero que está muy conectado. Ahora, hay otro problema subyacente que tiene que ver con lo epistemológico, que te va a interesar esta idea, que es que... Espera, antes que sigas, le voy a pedir acá a la producción, ¿hay alguna posibilidad de que en la pantalla, además de aparecer solo yo, aparezca nuestro invitado, que es el que está protagonizando? Así los que nos siguen por YouTube nos pueden ver a los dos. Gracias. Sí, me decías. Yo sé que algunos lo están captando telepáticamente, pero no, quiero que lo hagan todos. Bien, ahí estamos los dos, perfecto. Fantástico. Que tiene que ver con el nombre de la parapsicología. Por ejemplo, hace unos años, recuerdo en una obra de Dean Redding, que para mí es la figura central de la parapsicología moderna. ¿Repetí nombre y apellido? Dean Redding. Perfecto. Ingeniero y psicólogo. Prestigioso, bueno, una figura para mí de los más relevantes del campo en términos creativos de investigación, sugirió la opción de comenzar a pensar seriamente en cambiar el nombre de la parapsicología por otro término. Entonces, la idea de la parapsicología como tal es que es un término que tiene una dificultad tópica. Sí. ¿Qué significa eso? Que es una ciencia que, si bien cuyo objeto de estudio es este fenómeno, digamos, vinculado con lo psíquico, pero no es psíquico, que no es psíquico, exacto, que tiene un objeto de estudio propio, exacto. El problema es que sigue estando al lado de la psicología. Claro, porque con el mismo criterio podría ser parabiología. Por ejemplo. Está al lado del orgánico, pero no es lo orgánico. ¿Puede ser ciencia algo que todavía está al lado de? Excelente.
¿por qué no definirlo como algo específico? Es que no, todavía nadie se puso de acuerdo en un presunto nombre. Sí. Por supuesto, han habido, naturalmente, a lo largo de toda la historia, porque recordemos que la palabra, el término parapsicología fue acuñado por un filósofo berlinés que estuvo en Argentina en los años 30, que se llamaba Max Dessoir. Exacto. Dessoir venía del mundo del arte, de la estética, era un filósofo básicamente, Sí, y sugirió... ¿En qué año hizo eso? ¿Qué cosa? ¿En qué año acuñó el término? 1889. Claro, esa es la clave. Pronto ya pasaron más de 100 años. Claro, exacto, sí. Y para peor, si se quiere, lo colocó en una revista esotérica llamada Sphinx, que es una revista de esoterismo, ocultismo y así. Después la retoma Rain. Claro, Rain ya es la para retoma, 1930. Exacto, y ahí la universaliza, ¿no? Hay, toda una cuestión histórica de por qué tomó parapsicología, porque el nombre británico original era Psychical Research, ¿no? Exactamente. Y así como a los países latinos, Francia sobre todo, era metapsíquica. Pero el punto es que la expresión, como bien dijiste, es tópica en el sentido de que sabemos que es la parapsicología porque es algo que está al lado de la psicología. Claro, Entonces es como un compañerito prefijo griego para es al lado. Claro, es como un compañerito de escuela, Claro. ¿no? Está al lado, Sí. pero no tiene autonomía. O sea, la palabra en sí misma Autonomía. no tiene autonomía. Entonces, a lo largo de la historia han habido, digamos, otros términos que vos también conocés. Bueno, el primero fue metapsíquica. Después, en tiempos de la Unión Soviética, psicotrónica. Exacto. Que era lo mismo. Claro, pero con un dejo ideológico. Exacto. Tenía que ser algo material, que se podía medir. Exacto. Entonces, nada de espíritu ni de Era alma. un poco para camuflarse de los servicios, digamos, del comunismo soviético, que no los persiguieran. Esto dicho por Raktak, que era una de las figuras más relevantes. Bueno, ciencias psicobiofísicas en Brasil, nosotros mismos utilizamos la palabra psicología, yo y mi equipo, psicología paranormal, que sigue siendo... Entonces, yo porque lo sí. vinculo más con la psicología de la personalidad, la dinámica, ¿no? Claro, pero a alguien que no conoce, escucha psicología paranormal y dice, algo del orden psicológico. No cambiamos mucho las cosas. Hasta lo embarramos un poco. Sí, yo por supuesto cuando utilizamos este término que proviene originalmente de Enrique Mouchet, que era un fisiólogo, un filósofo de los años 30, la utilizamos sobre todo para distinguirnos en un tiempo, en los principios de los 90, en donde la parapsicología era casi equivalente al estudio de la hechicería, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, un poco para hacer esa diferencia. Y en los 90 también ocurrió un fenómeno epistémico bastante similar, el concepto de psicología anómala. Ajá. El término anomalía se empezó a instalar, a mí nunca me agradó, porque sobre todo la traducción de anomalía es, aquí en español, la interpretación de algo enfermo, de algo patológico. Claro, fuera de lo normal. Exacto, pero anomalía, y cierro con esto, anomalía era un término epistemológicamente kuhniano, de Thomas Kuhn, ¿no? Que se refiere concretamente a un evento que subvierte en principio los principios de las ciencias convencionales, ¿no? Para luego cambiar un nuevo paradigma. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Estamos dialogando con el doctor Alejandro Parra. Estamos buscando responder qué es parapsicología. Después de la pausa vamos a escuchar al investigador Valentín Ladra, un hombre que vive en Venezuela, durante mucho tiempo estuvo en la India, tuvo relación con el Dalai Lama. Así que después de la pausa, Valentín Ladra, a ver qué nos comentó desde Caracas, Venezuela. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras
en su programa Con Fines del Conocimiento, por Radio Cultura. Muy bien, amigo y hermano Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación desde aquí, lejos, del otro lado de América Latina, aquí en Venezuela. Estoy en la montaña donde vivo, en los Andes de Mérida, cerca de la Universidad de los Andes, donde hago mi programa de radio. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente sobre este tema tan... Bueno, ya muy conocido para todos, ¿no? Sobre parapsicología, fenómenos extrasensoriales. ¿Para qué sirven? ¿Existen? Bueno, claro, por supuesto que existen, pero está algo de capa caído, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué le podemos decir sobre todo este fenómeno. Yo me acuerdo muy bien los doctores Ryan, de una de las universidades de Estados Unidos, que fueron uno de los pioneros en investigar y desarrollar los fenómenos parapsicológicos, que ya todo el mundo conoce: telepatía, precognición, teletransportación y muchas otras hierbas. Pero, ¿qué sucede con la parapsicología hoy en día? Que es el tema, ¿no, Antonio? Bueno, a ver... Instintos. Eso es lo más importante de nosotros los seres humanos. Nuestros instintos, nuestra sensibilidad, nuestra función más allá de lo abstracto y lo mecánico. Porque, bueno, a ver, las investigaciones de hace más de 80, 70, 90 años, tanto de los soviéticos, del antiguo soviético, y me imagino que los rusos también siguen haciendo sus investigaciones, los chinos, norteamericanos, y también, por supuesto, hubo algunas películas que utilizaban la investigación parapsicológica con fines militares, cuando no, qué bárbaro. Bueno, así es el ser humano, ¿no? Pero en la educación de los niños tienen mucha sensibilidad, escuchan voces, ven algo, ven personas, ven formas, pero siempre los padres le dicen: cállate, no veas eso no es para ti, qué sé yo, y los maestros de escuelas tampoco, ¿no? Porque toda la educación es abstracta, muy pragmática, y no permiten que se desarrollen todas las facultades inherentes con las que nacen los niños, o sea, nosotros cuando somos adultos, los seres humanos. Y luego las religiones siguen su curso, dando toda la manipulación de la fe, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Yo he viajado mucho, yo he vivido hasta en Jerusalén, pero eso es otro tema. Bueno, a ver, nos estamos convirtiendo hoy día en seres humanos de hojalata. Tenemos muchas partes internas energéticas del cuerpo que no solo desconocemos, sino que no las hemos desarrollado. Solo unos pocos las conocen, por lo menos en parte. Y todo ello tiene que ver con las fuerzas magnéticas y vibratorias del universo. La sociedad humana se basa en lo material, lo abstracto, mientras que las religiones nos manipulan con la fe. De allí vemos el declive de la humanidad a pasos agigantados, mientras que la inteligencia artificial, que está en pleno desarrollo, que no entiende de parapsicología ni sensibilidades, pronto ocupará un pedestal que no hemos solicitado, y los sentimientos, la sensibilidad, la intuición, la percepción humana quedará adornada en un museo hipermecánico, que es lo que yo pienso. Entonces, si la capacidad de sensibilidad humana
que tiene que ver con la parapsicología, que todos los fenómenos extrasensoriales, nuestra, suya, mía, se va apagando como la luz de una vela. ¿Dónde queda la parapsicología y todos los fenómenos de capacidad extrasensorial del hombre y de la mujer? No es un cuadro muy halagüeño que les pinto, bueno, pero es la realidad, amigos oyentes, pero nadie puede escapar de esa misma realidad que yo le estoy diciendo, por más penosa y obtusa que sea. Entonces, de nosotros, seres despiertos como ustedes que están escuchando este programa, depende rescatarnos de nosotros mismos. Gracias, entonces, ya para escucharme. Un fuerte abrazo, hermano Antonio, y felicidades para todos ustedes. Y añoro muchísimo a Argentina, porque yo nací en La Plata el siglo pasado. Del investigador, explorador, escritor Valentín Ladra desde Caracas, Venezuela. Y ahora vamos a escuchar y a ver a la doctora Amelia Imbriano, ex decana de Psicología en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, conferencista internacional, participante de congresos en Europa y en América Latina, sobre su especialidad, que es la psicología, el psicoanálisis, pero le hemos preguntado a la doctora Imbriano, sobre todo ella que fue decana de Psicología en la Universidad Kennedy, cuando para recibirte de psicólogo tenías que aprobar una materia obligatoria de 5º año que era parapsicología. Y le preguntamos a la doctora Imbriano, ¿qué es parapsicología? Nos dijo esto. Muy buenas noches. Quiero agradecer al doctor Antonio Las Heras por esta invitación, que me alegra. Me alegra porque es un modo de festejar muchos años de amistad compartida, de sincera amistad, y muchos años de trabajo compartido, y muchos años de entusiasmo por la investigación. Conocí al doctor Las Heras a través de mi padre, que era neurólogo, pionero de la electroencefalografía en la Argentina, y que justamente estaba muy interesado en investigar el cambio de ondas cerebrales que se registran con el electroencefalograma, de acuerdo a las distintas actividades, la telepatía, la clarividencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces se investigaba en el instituto de mi padre, muchas veces también investigaban en la Universidad de El Salvador, estoy hablando de los años 70, entre 70 y 80 más o menos. Se investigaba con mucha seriedad. Y también en esas investigaciones recuerdo que participaba la doctora María Elena Pereira Bartier, con la cual hemos desarrollado en aquella época muy linda amistad y trabajo en conjunto. En la Universidad de El Salvador, si no recuerdo mal, estaba un sacerdote jesuita, Enrique Novillo Pauli, que bueno, era un entusiasta del tema. Bien, ¿qué es la parapsicología? Justamente Antonio me hace esa pregunta. Bien, yo les diría, es una rama de la psicología que la investigación rigurosa, adecuada y pertinente les ha permitido conformar un cuerpo disciplinar. Quizás la parapsicología existió siempre, no he hecho un estudio de su historia, quizás allá con los griegos, pero creo que lo importante es discriminar, que no se trata de la adivinación que aparece en la mitología, por ejemplo, o la adivinación de los dioses griegos,
ciertas creencias de la antigüedad, sino que hoy la parapsicología ha conformado una coherencia disciplinar, una coherencia doctrinal con sus investigaciones. Entiendo que fue Carl Gustav Jung el que inició la cuestión más científica, digamos, científica en el sentido de la rigurosidad metodológica para investigar. Y creo que la Argentina le debe mucho al doctor Las Heras en este sentido, porque no es fácil investigar con seriedad en este tema. No es fácil que haya personas que tengan estos fenómenos espirituales y quieran someterse, que se ofrezcan a la investigación. Y también hay pocos investigadores. Y también hay que saber discriminar, en una buena metodología, hay que saber discriminar de el que verdaderamente tiene el fenómeno espiritual de aquel que no. También les quiero comentar que yo me opongo al término paranormal, fenómenos paranormales, fenómenos extrasensoriales. ¿Quién define la normalidad? ¿Por qué utilizar el término de paranormal cuando sabemos que cualquier persona es capaz de tener estos fenómenos espirituales, estos fenómenos emocionales, estos fenómenos de la mente, podríamos decir, de la mente y del espíritu, que están enlazados, y desde mi punto de vista, no sé qué dirá otro, pero que están enlazados con lo emocional? ¿Quién puede decir que es lo normal y quién puede decir que no todos son capaces de tener estos fenómenos? Por el otro lado, también me opongo a la denominación percepciones extrasensoriales. Señores, entre la percepción y el sensorio hay una división de aguas muy grande. No percibimos todo lo que puede estar en el sensorio, y eso lo ha estudiado allá y entonces San Agustín, por ejemplo, y bueno, y la psicología desde Boone en adelante. Justamente una de las cuestiones muy estudiadas por Boone fue la cuestión de la validez de la percepción sin su dependencia absoluta del sensorio. Que está relacionada con el sensorio, puede ser, no necesariamente. Y por el otro lado, también tengo que nombrar que en la configuración psíquica existe lo que se llama la barrera de la represión, que impide que determinados fenómenos espirituales lleguen a conciencia. Por eso a veces la gente se angustia y no sabe por qué, y que depende de esta barrera de la represión si estos fenómenos son concientizados o no. Bien, espero haberles acercado alguna idea o haber podido ser más o menos clara respecto de lo que yo pienso de qué es la parapsicología. Un abrazo a todos, que tengan muy buenas noches. Fueron las reflexiones de la profesora doctora Amelio Imbriano, doctora en psicología, sobre el tema que nos interroga hoy: ¿qué es parapsicología? Vamos a hacer la segunda pausa del programa y después tengo algunas preguntas para el doctor Alejandro Parra, que está acá en el piso con nosotros. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide.
Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. La pregunta hoy es ¿qué es parapsicología? Y la doctora Imbriano usó varias veces la palabra espíritu. Conozco de dónde proviene, por qué usa ese término. Porque los que hemos estudiado en su momento en el Instituto de Parapsicología de la Universidad del Salvador, que era dirigido por el licenciado Enrique Novillo Pauli, sacerdote jesuita. Y el padre Novillo Pauli nos decía, ¿cuál es el objeto de estudio de la parapsicología? Pues simple. Gracias a los fenómenos telepatía, clarividencia, precognición, demostrados en laboratorio, algo que prescinde del tiempo, de la distancia y de la materia, nos decía Novillo Pauli. Busquen en el diccionario de la Real Academia Española cómo se llama algo que prescinde del tiempo, de la distancia y la materia. Pues el diccionario dice, esa es la definición de espíritu. Entonces Novillo Pauli nos decía, allí tienen ustedes, para los que preguntan, ¿cuál es el objeto de estudio de la parapsicología? La demostración de que el espíritu existe. Ahora le voy a preguntar al doctor Parra sus reflexiones sobre esto. Bueno, a ver, es un tema complejo, porque en realidad, a mi juicio, es una cuestión de paradigma. O sea, es una cuestión de cuál es el paradigma dominante y cuáles son las ideas que están al servicio de ideologías. Ajá. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que Novillo Pauli era un sacerdote católico. Jesuita para más datos. Eso en primer lugar. Y yo recuerdo haber leído en más de una ocasión y haber escuchado también críticas fuertes al modelo de Novillo. Sí, sí. Sobre todo porque él defendía un modelo, digamos, espiritual. Sí, sí. Que es la misma crítica, digamos, es la misma defensa de Óscar González Quevedo y en el polo opuesto también es el mismo argumento de los espiritistas, porque los espiritistas también defienden la idea de que la parapsicología demuestra la existencia del espíritu, pero con un sentido totalmente diferente al que lo propondría un sacerdote. Entonces, en realidad la parapsicología es, a ver, por decirlo de algún modo, una especie de espiritismo ateo. ¿Por qué? Espiritismo ateo. Ateo, claro, porque es una disciplina que no tiene teoría. Entonces, al no tener teoría predictiva, al no saber la causa de por qué, de cómo ocurre un fenómeno parapsicológico, los parapsicólogos en realidad nos manejamos desde el punto de vista experimental, con apenas hipótesis. Claro. Y como no hay repetibilidad, no hay forma de formular una teoría. Entonces, el problema central, creo yo, es que cuando la parapsicología se utiliza con fines ideológicos, lo mismo que ocurriría en Rusia. O sea, la parapsicología, demostrando la existencia de un espíritu, estaría en contra del sistema marxista materialista. Entonces, es un problema. La parapsicología es un problema epistemológico enorme. Interesantísimo esto. Por eso Rain, antes de apostar, yo creo que en su corazoncito pensaba en la idea de un espíritu, pero a los ojos de la comunidad académica no podía utilizar la palabra espíritu. Entonces se utilizó una definición negativa, que es muy común en parapsicología, que es decir que sí, o el fenómeno parapsicológico no es físico, exacto. Y el problema de la cuestión de que si prescinde del tiempo, del espacio, bueno, ahora eso está un poco cuestionado también, porque en realidad no sabemos si prescinde, porque hay experimentos que permiten demostrar de que efectivamente son pruebas exitosas de que efectivamente las grandes distancias presumiblemente no bloquean la señal, como ocurre con el resto de las otras señales físicas, y con respecto a la cuestión del tiempo tampoco es totalmente claro. Eso yo diría que esa definición rainiana también está un poco en tela de juicio de si prescinde o no prescinde. Todavía no estamos totalmente seguros de si hay una dependencia a algún registro físico. Le pedimos también al licenciado Marcelo Eremián, licenciado en Psicología, ya ha estado acá en nuestro programa, ¿qué piensa él, cómo responder a la pregunta ¿qué es parapsicología? Nos dijo esto.
Bien, en el ámbito de la investigación parapsicológica, con frecuencia hallamos casos espontáneos en el que, independientemente del sistema de creencias y de las variables psicológicas de los testigos y de los rasgos de personalidad de los mismos, la duda siempre está y debe estar presente con respecto a lo que aseguran haber experimentado, y es también la que desencadena la posibilidad de un posterior análisis e integración psicoemocional y simbólica a su vida. Y esto usted, profesor Las Heras, como referente a la investigación, lo tiene muy, muy en claro y siempre lo ha graficado en cada una de sus obras e investigaciones. Por ejemplo, yendo a antecedentes verdaderamente históricos en la investigación parapsicológica, frente a la manifestación de experiencias de presunto carácter paranormal, Freud presentaba una clara y contradictoria actitud de escepticismo y al mismo tiempo fascinación, comentando en 1922 en una carta al psicoanalista Max Eitingon: estos fenómenos me dejan perplejo al extremo de hacerme perder la cabeza. Freud aseguraba que el supersticioso cree e interpreta erróneamente su forma de interactuar con el mundo que lo rodea, atribuyendo cada acto y su causalidad a una presunta significación oculta y simbolismo trascendental, ajeno a su propia conciencia. En cambio, el supersticioso proyecta hacia el exterior la motivación que yo busco en el interior, aseguraba el padre del psicoanálisis. Desde este contexto teórico, considera entonces a los fenómenos paranormales como una construcción artificial e ilusoria que el psicoanálisis estaría habilitado a deconstruir y retraducir en una psicología del inconsciente. En la actualidad sabemos que en la investigación parapsicológica se utiliza el término psi, es decir, la letra griega que se asocia como emblema distintivo de la psicología, ya que el origen de la palabra se vincula a psique, que en griego significa actividad mental, pero en la investigación parapsicológica se utiliza para denotar el elemento desconocido en la estructura dinámica de experiencias anómalas, cuya existencia es improbable desde la física y la comprensión científica actual. Hablamos, como usted sabe, y su público también, de experiencias vinculadas a la percepción extrasensorial, a la psicoquinesis, y el estudio de la presunta evidencia de la supervivencia de la personalidad después de la muerte, entre otros fenómenos. Siguiendo la línea de estudio y trabajo del doctor Alejandro Parra, yo también creo necesario profundizar en distinguir lo psicológico de lo anómalo, deconstruyendo y replanteando la idea de que toda experiencia de carácter paranormal es debido a un cuadro esquizoide. Si bien es cierto que la experiencia paranormal se relaciona mayormente con la esquizotipia positiva. ¿Qué es la esquizotipia? Bueno, la podemos definir como un constructo de personalidad multifactorial que parece estar en un continuo con la psicosis. Algunos elementos de la esquizotipia son el pensamiento mágico y las experiencias bizarras, la asociación intuitiva con las creencias religiosas y las experiencias espirituales. Sin embargo, es importante que destaquemos que la esquizotipia saludable también se define como una disociación de la esquizotipia señalada antes como un concepto de enfermedad, desviada del modelo patológico, sugiriendo una extensión hacia un modelo totalmente dimensional con la salud mental como punto de origen o partida. Por lo tanto, es importante señalar entonces que las experiencias y las creencias paranormales son conceptos diferentes, aunque ambos se superponen en las escalas de esquizotipia.
Muchos estudios sobre experiencias paranormales señalan a la ideación mágica de pronto como una función adaptativa e incluso también de defensa cognitiva de la persona frente a experiencias inexplicables o fenómenos cargados de incertidumbre que asegura haber presenciado. Por lo tanto, en definitiva, creo que lo importante es el rol social que estas personas cumplen. En su momento, el espiritismo aseguraba tener respuestas, brindar evidencias más allá de los límites de la muerte y de la religión, y algo similar ocurría con el curanderismo. En la mayoría de las veces, aunque no encontremos el carácter o factor paranormal en investigaciones y diversidad de casos, creo que lo que resulta sumamente interesante es profundizar en el sentido y significado que las personas dan a sus vivencias desde un sentido amplificado de conciencia. Fueron las palabras del licenciado en psicología Marcelo Eremián. Vamos a pasar ahora, estamos buscando la respuesta a qué es parapsicología. Vamos a pasar a la última pausa y seguimos hasta las 21 horas. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Hoy buscando una respuesta a la pregunta ¿qué es parapsicología? Y lo convocamos también al licenciado Gustavo Rocco, que es la única persona en el mundo que tradujo completo el oráculo chino, el I Ching, del chino al castellano. Hay versiones distintas del I Ching, pero todas han pasado al alemán, al inglés, de ahí al francés, al castellano. Bueno, Rocco es la única persona, es argentino, que en el mundo ha hecho esto, la traducción directa del castellano, del chino al castellano del I Ching. Y lo que le preguntaba yo a Gustavo Rocco es, en la consulta al I Ching, ¿se mueven fuerzas parapsicológicas? ¿Hay cosas de este tipo? Y bueno, nos respondió, está ahí, bueno, lo escuchamos, Gustavo. Con respecto a si pueden producirse fenómenos parapsicológicos durante una sesión de I Ching, ya que el I Ching es el tema en el cual me especializo, suelen ocurrir a veces con las consultas, cuando uno tiene al consultante enfrente y que consulta el oráculo, que quiere grabar la sesión. Para mí no es lo más indicado en el caso del I Ching grabar la sesión. Lo más importante para mí es que el consultante llegue a su casa y escriba lo que recuerda, porque esas son realmente las palabras que él pudo reelaborar en su interior. Pero bueno, cuando quieren grabar la sesión, las graban. Y suelen pasar a veces hechos curiosos, sobre todo, no tanto ahora que las grabaciones son digitales, pero cuando existían las grabaciones con cassette, o sea, las cintas magnetofónicas, se grababa la sesión y al otro día el consultante a lo mejor llamaba y decía, hay 5 minutos
en que está muda la cinta, que no se escucha nada, y no es que se cortó la grabación, simplemente la grabación de la sesión sigue, pero hay esos minutos en que no se registró ninguna grabación, y no porque no estuviéramos dialogando, simplemente no se borró o no se registró. Probablemente, no sabemos, pero es probable que cuando se pronuncia un oráculo hay cosas que no deban quedar registradas, porque hay cosas que a lo mejor no las deben escuchar terceros si esa cinta empieza a circular, ¿no? O si el consultante intenta dar a conocer esa cinta, el oráculo no guarda un silencio, ¿no? Suele ocurrir, lo veo como una situación parapsicológica en ese caso. Otra que se da con el libro de los cambios, con el I Ching, es que a veces en la consulta individual, la persona con su libro hace una pregunta y siente que el I Ching le está hablando literalmente. Lee y capta perfectamente lo que el I Ching le está diciendo a su pregunta. Y ocurre que pueden pasar 2 meses y el consultante quiere volver a leer esa respuesta que le dio meses atrás y con sorpresa no encuentra esas palabras que él leyó. Es muy raro, pero no son las mismas palabras. Es como que no existiese ese texto que él leyó. Entonces también ahí se da un fenómeno interesante con la persona y su conciencia y su interior. Es decir, en ese momento, en ese tiempo, esas palabras resonaron de una manera, pero pasado un tiempo esa misma lectura, tratando de recrear esa respuesta con la misma pregunta, no existe ese texto, no existe esa voz, no existen esas palabras. Esos son los casos que de mi experiencia, que puedo decir que pueden ocurrir de manera extraña con el libro de los cambios, más conocido como el I Ching. Un abrazo y hasta luego. Le agradecemos al licenciado Gustavo Rocco y también hemos convocado al licenciado Luis Acebal, licenciado en Psicología, psicoanalista, profesor titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y le hemos preguntado a Luis Acebal qué es parapsicología. Nos dijo esto. Mi estimado Antonio, muy buen día a vos, muy buen día a toda tu audiencia. Gracias por tu gentileza en consultarme. En realidad, las relaciones entre el psicoanálisis o la psicología y los fenómenos paranormales, la parapsicología, existió desde el origen de Freud, por lo menos, ¿no? Todos conocemos el interés de Freud, plasmado en algunas obras de él, que, por lo que vamos a comentar después, él tuvo la idea de publicarlos de manera póstuma, en Psicoanálisis y Telepatía, en 1921, y en Sueños de Ocultismo, en 1933, él aborda temas que tienen que ver con lo que se conocería después como parapsicología. En realidad, Freud no quería contaminar, en palabras propias de su teoría psicoanalítica, con lo que él llamaba el fango negro del esoterismo, ¿no? Como dice en su famosa carta de abril de 1909 a Jung, lo cual no quiere decir que no tenía mucho interés en esas cuestiones y que, como bien dijo, si hubiera vuelto a nacer se hubiera dedicado a estudiarlas con mayor detenimiento y con mayor inquietud. Ahora, lo interesante de esto es que la actividad parapsicológica ha sido fuertemente desacreditada y sigue siendo desacreditada.
Y ese es un fenómeno interesante, porque a veces cuanto más se deniega una cuestión, más se la estudia de manera no pública, ¿no? Tomemos, por ejemplo, el caso de el famoso Edgar Cayce, el conocido como el profeta durmiente, que entraba en estado de trance, se dormía y podía diagnosticar medicamentos y cuestiones médicas para tratar a personas que nunca había visto y que lo consultaban por carta. Inclusive alguna vez llegó a recetar un medicamento que todavía no había salido del laboratorio, que estaba en prueba. Cayce, que vivía esto como una maldición y que nunca lucró, decía que él, cuando entraba en este estado de sueño y después no recordaba nada, accedía como una biblioteca donde estaban todos los conocimientos del mundo, pasados, presentes y futuros, y que él podía rápidamente estudiar ahí, ver y recetar lo que ya estaba escrito. Claro, él contaba lo que veía en imágenes, ¿no? Una biblioteca, un salón enorme lleno de libros interminables, son imágenes. Esto después se va a conocer como los registros acásicos. Pero en realidad la tecnología actual nos da esa posibilidad, ¿no? Cuando uno pone los buscadores, en realidad los buscadores lo que hacen es indexar a una velocidad prodigiosa todo el conocimiento que han asimilado y nos dan la respuesta. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque todos sabemos que las empresas privadas funcionan con mucho menos controles que el Estado para hacer sus experimentos y sus avances. Entonces la conocida empresa Neuralink ya ha implantado chips cerebrales como paso previo a fusionar el cerebro humano con la computadora. Pero más aún, en este chip que aspiran a implantar a la mayor cantidad de gente posible, vos vas a poder comprar paquetes de información. Entonces te vas a levantar un día hablando perfectamente francés porque se cargó vía internet en tu chip implantado el conocimiento de un idioma, o vas a tener estudios de medicina, o vas a tener los estudios que tiene un abogado, simplemente por transmisión de datos. Y estos sí son fenómenos paranormales, ¿no? Que en la antigüedad recibían el nombre de glosolaria o telepatía. Esto es una realidad que está pasando en la actualidad. Así que no sería muy extraño que la desacreditación, el fango negro del esoterismo fuera la cortina pública para que empresas privadas hagan un negocio en un desarrollo tecnológico que nos llevaría a plantearnos, sería bueno que nos llevaría a plantearnos a dónde nos lleva este frenesí por desarrollar la tecnología sin una conciencia previa, ¿no? Pero esa es otra discusión. Te mando un abrazo y que estés bien, estimado Antonio. Las profundas y reveladoras reflexiones del licenciado Luis Aceba, el profesor titular de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Y nos quedan aquí los 4 minutos finales para escuchar al doctor Alejandro Parra con sus reflexiones de todo lo que hemos escuchado y la pregunta clave que es ¿qué es parapsicología? Bueno, a ver, no sé si mucha responsabilidad intentar hacer una síntesis de todas las impresionantes interpretaciones que han hecho. Bueno, sin nombrar específicamente, algunos creo, a mi juicio, se acercaron más a definirla, otros más descriptivamente. En realidad la parapsicología no es que no tiene una definición. La parapsicología continúa siendo tan descriptiva como hace 100 años. Uh-huh. O sea, al no tener teoría y un objeto de estudio muy débil, que es el fenómeno psi. Claro, que no podemos definir qué es. Claro, entonces todavía sigue siendo... Es más, vos, yo tenemos bibliotecas enteras de parapsicología y todos los libros dicen básicamente lo mismo y clasifican y continúan con el modelo clasificatorio de los tiempos. Yo, mirá, te diría desde los tiempos de Allan Kardec hasta hoy. Claro. Fenómenos objetivos, subjetivos, físicos. Exacto.
psi, gamma, psi, delta, psi kappa, percepción extrasensorial, psicoquinesis, todas siguen siendo las mismas clasificaciones. Ahora bien, diría el oyente, ¿y qué es lo que provoca eso? Es lo que no podemos responder. Exacto, tal cual. Salvando Marcelo Eremián, que es un militante como yo y que tenemos opiniones compartidas, el resto me parece que dio interpretaciones como más simpatizantes, más periféricas de la parapsicología, válidas. Me gustó, y yo comparto en parte la idea de Amelín Briano en torno a lo extrasensorial. Sí, todavía sigue siendo un problema llamar percepción extrasensorial, claro, porque la percepción se supone que hay un órgano físico, claro, como los 5 sentidos. Los 5 sentidos, exacto. Necesito un cuerpo para percibir. Exacto. Lo extrasensorial parece una contradicción semántica. Y Valentín, bueno, dio una interpretación, a mi juicio, un poco más anticuada, vinculada con más una metafísica de lo parapsicológico. Y el último expositor me resultó interesante. El licenciado Luis Acebal. Acebal, sí, no lo conozco, pero me resultó una posición interesante porque refleja, digamos, el problema histórico de la parapsicología vinculado con el psicoanálisis. No planteó, por ejemplo, los problemas epistemológicos, ¿no? Tanto de las parapsicología como del psicoanálisis. Michael Scriven, que era un filósofo australiano, que era psicoanalista, planteaba que la parapsicología y el psicoanálisis tenían 2 temas en común, pero paradójicamente inversos. La parapsicología era una disciplina sin teoría y con mucha base experimental. Claro. El psicoanálisis, por el contrario, es una disciplina que tiene mucha teoría, pero escasa actividad experimental. O sea, tiene un gran corpus teórico, sí, pero no tiene investigación dirigida. Claro, ¿cómo lo demuestra? Claro, exacto. Es especulativa, ¿no? Es un poco más especulativa, lo que no significa que sea falsa. Yo sigo pensando que, bueno, por un lado es cierto que habría que cambiar, que la parapsicología es un consenso, en realidad hay un consenso que nos ayuda a hablar en un idioma común acerca de qué es la parapsicología, porque todos entendemos en base a la literatura, en base a nuestros docentes anteriores y todo lo demás, lo que es parapsicología. El problema es que para la ciencia, formalmente, la parapsicología tiene un objeto de estudio débil, que es el fenómeno psi. Claro, que ese fenómeno psi creo que no lo podemos describir. Claro, lo podemos describir, pero no podemos decir qué es. Que continúa siendo una entelequia, como definir el inconsciente. Claro, el inconsciente también es una definición negativa. Inconsciente, lo no consciente, pero ¿qué es puntualmente? ¿Qué es y dónde está? Exacto. Psi se asemeja más a lo que sería el equivalente a una pulsión en el psicoanálisis. Claro. Un constructo que está presente, que funciona de alguna manera, pero que no lo podemos capturar. Hemos llegado a las 21 horas. Hemos estado 1 hora buscando la respuesta de qué es parapsicología. Esperamos haber logrado algo, por lo menos reflexiones. Le vamos a agradecer mucho la operación técnica a Charlie Vázquez, la producción a Viviana del Río. Nosotros seguimos aquí por Radio Cultura, miércoles que viene, 20 horas. Gracias, Alejandro Parra. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.